Recuerden, estimados amigos y amigas, que pueden enviarnos sus comentarios a través de la red Facebook o Twitter, que estaremos gustosos de poder responderles ante cualquier inquietud que ustedes tengan. El programa de hoy, que versa sobre cómo prevenir, cómo prever circunstancias trágicas a veces en los adolescentes a propósito de una baja nota o de maltrato intrafamiliar, nos lleva hacia múltiples derivaciones. Una de ellas es precisamente el cómo educar a los hijos. Esto dirigido hacia los padres. En ese sentido, Catherine, hablábamos de que en sus programas, los que ustedes tienen en el Hospital Universitario de Guayaquil, del Sistema Universitario de Guayaquil, ustedes tienen como importante el tema del manejo de la comunicación, hablaba usted. Claro. ¿Cómo enfocan eso? Bien, bueno, nosotros más que nada enseñamos a través de dinámicas de juegos de una manera más interactiva, ¿no? Más que nada haciendo partícipe a los asistentes que puedan ellos también analizar, poder observar, ¿no? Porque muchas veces el hecho de que uno se para en un lugar y está hablando constantemente, las otras personas puede ser que estén presentes, o sea, corporalmente, ¿ya? Pero mentalmente están en otro lado. ¿Cómo debería ser entonces una comunicación efectiva entre padres e hijos? ¿Cuáles deberían ser las principales características de una comunicación óptima? Bien, bueno, para poder hablar tranquilamente con nuestros hijos, obviamente recordemos que hay un emisor, que es la persona que emite el mensaje, un receptor, es la persona que recepta el mensaje, y debe haber un mensaje, ¿no? Lo ideal sería comunicar correctamente el mensaje adecuadamente, ¿no? Hay comunicaciones de tipo irracional que utilizan los padres, que es el grito, el golpe, el castigo, el maltrato, ¿no? Entonces, obviamente, con una comunicación irracional no se va a poder, ¿no? Tenemos la comunicación racional, que se lo realiza tranquilamente, sentado o parados, depende, o sea, cómo la persona se sienta más cómoda. Hay que buscar el lugar adecuado, hay que saber lo que se dice, cómo se dice, hay que tener mucho tino, mucho tacto más que nada con los niños, ¿no? La carga emocional que se le pone también es importante. Claro, exactamente, es muy importante. Por ejemplo, en el momento de educar a los hijos o de disciplinar a los hijos, no es lo mismo disciplinar a un niño grande que a un niño pequeño. Hay que tener en cuenta, como usted decía, la parte emocional. Muchos niños son susceptibles, ¿no? Entonces, yo no voy a castigar a un adolescente de la misma manera que castigo a un niño, ¿no? Sí. Entonces hay que tomar en cuenta varios factores, lo que es la edad, la susceptibilidad del niño, ¿no? Entonces se maneja totalmente diferente, ¿no? Muy bien, tendremos que hacer un programa solo para comunicación, que es un campo tan amplio y tan claro, sí, bueno, nosotros en nuestro programa La Comunicación abarcamos desde la parte macro, se podría decir, ¿no? Desde los orígenes de la comunicación. Nosotros sabemos que para comunicarnos existen muchas formas, ¿no? No necesariamente tiene que ser de manera verbal, ¿no? Uno también puede expresar muchas cosas sin decir nada. Se entiende que la parte corporal es aún más importante que la misma verbalización de las palabras. Exacto. Es más, se habla por ahí de que el 60% de la comunicación es gestual, si se quiere ser efectivo, ¿verdad? Sí, extraverbal. Extraverbal. A ver, usted en cambio, Hipatia, nos hablaba también del tema de la disciplina. Ustedes también capacitan a los padres de manera manejen una disciplina. ¿Desde qué concepto parten? ¿Cuál es la definición de la que parten ustedes para el tema disciplina? Fíjese que en una de las diapositivas que nosotros pusimos ahí como eje, ¿verdad? Era la disciplina significa enseñar, no castigar. Era como un eslogan que nosotros hicimos en esta jornada de la charla donde se habló de las pautas de crianza. La diferencia entre la verdadera disciplina con amor y el castigo con violencia. Entonces, que los padres o los cuidadores aprendan a diferenciar entre la verdadera disciplina del afecto y el castigo con la violencia. Hipatia, porque hay muchos padres que tal vez confunden, o muchos maestros inclusive, yo soy exigente, y como soy exigente tengo que imponer disciplina. Entonces, la letra con sangre entra. Todavía muchos padres siguen manejando esos conceptos desfasados, que van inclusive contra la ley, contra la mismísima ley de protección del niño. Pero cuando nosotros estamos hablando de disciplina y de exigencia, ¿cómo lograr estar en el límite de manera que no nos convirtamos en exigentemente tontos como profesores o como padres, o cómo nos convertimos en gente inteligentemente exigente? Claro, la clave ahí, insisto,
es en diferenciar cuál es la verdadera disciplina y cuál es el castigo, que el castigo ya va a la exigencia, a la vulneración de los derechos de los niños. Lo que no debe haber es vulneración de los derechos. Así es, porque la disciplina, como vuelvo y repito, es enseñar con amor, es orientar entre lo correcto y lo incorrecto. Y lo que usted dijo es importante y sí quisiera retomarlo, que es la transmisión generacional de creencias que nos llevan a la violencia, como la letra con sangre entra, como a mí me dieron palo, entonces también te voy a criar el palo. Si a mí me castigaban así, entonces, y yo no soy traumado, dicen los padres, Sí. así que contigo no va a pasar lo mismo. Usted está entonces en la línea de Adler, el tema de la disciplina con amor. Así es. Disciplina con amor. Ajá, así Bien, es. Catherine, en este tema de la disciplina, que es muy amplio, la gente tiende a confundir disciplina con conducta, ¿no? Entonces, en los colegios suele pasar eso, en los colegios. Los profesores quieren calificar disciplina cuando lo que realmente califican es actitudes o conductas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, tropezamos con esas diferencias en las definiciones que complican aún más, comienza complicándolo semánticamente y termina complicándolo ya en la acción. Pero además de la comunicación, que yo estoy de acuerdo es fundamental para todo proceso de interacción humana, luego viene la formación en cuanto a la disciplina de la que hemos hablado en el espacio que nos permite este programa. Disciplina, organización, ¿no? Pero muchos de esos padres, como dice nuestra compañera Hipatia, tienen esas creencias que culturalmente vamos a ir cambiándolas muy de a poco, ¿eh? La letra con sangre entra, me educaron así, si yo no soy loco, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Entonces, palo contigo. Todo esto configura un ambiente en el que el niño encuentra un ambiente enrarecido al llegar a casa, ¿no? Y también a veces los adultos somos como muy inflexibles. O sea, tiene que tener 20, si no es 20 no puede ser 19. Y el niño tiene terror de llegar a casa y prefiere suicidarse. Yo creo que por ahí van los casos que ustedes... Claro, exactamente. Bueno, más que nada, como usted decía, ¿no? Muchas veces los profesores no tienen claro lo que es el concepto de conducta, disciplina, tienden a distorsionarse, ¿no? No solamente ellos crean esa confusión entre ellos, sino también lo crean en los estudiantes. Lo mismo sucede en casa, ¿sí? Es porque realmente no hay una buena comunicación. Entonces, ¿qué se debe de hacer en esos casos? Fijar reglas, ¿no? Parámetros para que los chicos sepan, ¿no?, cómo manejarse, por ejemplo, en el colegio, ¿no? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Eso es importante. Creo yo que para una relación armónica en cualquier ambiente, llámese el aula o la casa, tienen que haber las reglas claras, tienen que estar. Y ustedes tienen aquí entre sus recomendaciones, estoy leyendo, enlisten las conductas inapropiadas del niño y previamente, posiblemente, habrá que tener un manual de convivencia, un manual de reglas que se puedan establecer sencillas dependiendo de la edad. Y eso se recomienda en los colegios, ¿no? En los primeros grados, en los grados de la básica. Bueno, ¿cuáles son las reglas que vamos a respetar todos en esta aula? Hay que alzar la mano para hablar, hay que pedir permiso para salir, hay que escribir reglas que van a respetar los maestros y los alumnos. Y que pueden convertirse a la larga en hábitos. Y que se pueden convertir en hábitos. Exacto. Porque el objetivo es que existan valores muy enraizados, creencias morales, creencias éticas tan enraizadas que no sean necesarias las reglas, ¿verdad? En este campo, eduque con un buen ejemplo. Qué difícil que es, ¿no? Claro, es muy Hipatia, el buen ejemplo. Ser coherente con lo que se pide y lo que se hace. Sí, esa es otra recomendación que le hacemos a nuestros Nosotros padres. hicimos un dramatizado, un psicodrama en una de las charlas y muchos de los papitos sonreían y yo les pregunto, ¿y por qué ríen? Es que nos hemos visto reflejados. Es decir, que esta representación, ustedes se han visto a sí mismos. Y dijeron, sí, sonreían muchos, ¿no? Ver cómo a veces decimos a los hijos, no griten, y estamos gritando. No mientan, y nosotros a veces les decimos a los chicos, dile a alguien que no estoy. Si me buscan, dile que no estoy. Y en esto también hay algunos que tienen esos criterios totalmente desfasados de decir que es una mentirita pequeña. No hay mentiritas pequeñas ni grandes. Mentiritas blancas. Hay mentiras. Mentiras piadosas. No existen esas cosas. Es que en el Ecuador estamos muy dispuestos a estigmatizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, la hora ecuatoriana. ¿Qué hora ecuatoriana? No existe una hora ecuatoriana. Se llega temprano, se llega tarde. Lo mismo, mentirita piadosa, por Dios.
o es mentira o no es mentira. Eduque con el ejemplo. Establezca reglas, lo que estábamos hablando, y límites en la casa, pero las reglas también son para los padres. Así es. Y tienen que cumplirlas, Claro. porque si no las cumplen ellos, ¿cómo poder exigir? Porque el chico te dice, ¿no? Le dice al padre, papá, pero si tú lo haces, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, exacto. Es por eso que ponemos énfasis, educar con el ejemplo. Educar con el ejemplo. Evite mostrar contradicciones en su forma de educar. Miren, uno de los problemas que ustedes tal vez observan con los niños que llegan al hospital, al Departamento de Salud Mental, sea la confusión que tienen los jóvenes a veces, porque el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Los desacuerdos entre los padres, eso es un problema muy común. Tienen que ponerse de acuerdo antes La de... desautorización entre ellos. Papá dice una cosa y mamá hace lo contrario o viceversa. Y entonces el chico está como una pelotita de ping-pong, ¿a dónde voy? Y en ese descuido de los padres comienza a manipular. Claro, así. y eso es normal. El chico hasta cierta edad normalmente comienza a hacer eso. Pues va aprendiendo cómo manipular, y esa es su formación pues, de la vida. Claro. Lo mismo pasa, Caterín, con los padres y los profesores. Claro, exacto. El profesor dice una cosa y el papá dice otra. Exacto. ¿Qué tan bueno es eso para los alumnos? Igual, lo ponen en confusión, es una contradicción total. El chico se pone en un estado de ambivalencia que no sabe ni qué hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que estar constantemente pendientes, por eso debe haber una comunicación de los padres, ¿no?, con el colegio también, ¿no? Pero esto también es un problema porque, por ejemplo, llega determinada fecha, entrega libretas, no asisten los padres, o se los llama de repente para alguna charla o cualquier situación X, no asisten los padres. ¿Y qué sucede? Ya al finalizar el año, cuando ya está todo perdido, están rogando atrás del profesor y ahí sí están, prácticamente viven en el colegio. Sí, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas. Ahora, nosotros hablamos de los casos gravísimos que leí 2 o 3 en el periódico en los meses en que precisamente termina el año lectivo en el Ecuador, de suicidios, bueno, los que se conocen, los que saltan por la prensa, de suicidios de adolescentes, que hay que prevenir y que eso no debería pasar nunca. Pero hay otras afecciones que los chicos pueden tener por el maltrato o por el ambiente enrarecido o por la falta de comunicación con los padres. Los chicos suelen tener otras manifestaciones, ¿verdad? Hipatia, comerse las uñas, diarreas, problemas de sacarse el cabello de manera compulsiva, qué sé yo, tantas cosas que se observan en los adolescentes. Sí, lamentablemente la depresión y con el fatal desenlace de un suicidio de un adolescente es como que lo más dramático, pero más allá de eso hay otros trastornos. El trastorno de ansiedad en el adolescente, el trastorno por estrés o por estrés postraumático, dependiendo de la situación de violencia que esté llevando en su familia. Y bueno, otros trastornos que se dan en la conducta del adolescente producto precisamente de toda esta distorsión en la convivencia con su familia. Ahora, los problemas a veces no son solo en el hogar, también son en la escuela, ¿verdad? Así es. Usted sabe, actualmente está el famoso bullying escolar, el acoso escolar, en donde los chicos entre ellos se vulneran sus derechos y se lesionan la autoestima. Tenemos casos ya aquí registrados en nuestra ciudad de chicos que comienzan a deprimirse y que también se inclinan hacia la tentativa del suicidio porque están siendo acosados por sus mismos compañeros. Y eso también es un tema que hay que abordarlo. Sí, el famoso bullying, que de hecho está muy de moda porque no solo aquí en el Ecuador, en todas partes del mundo representa un problema. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacen los papás? ¿Cómo lo detectan? ¿Cómo podrían ellos orientar o prevenir en sus hijos de cómo manejar una situación posible de un acoso escolar? Volvemos a lo mismo, la educación en los padres. La educación en los padres, ¿verdad? Corregir con amor. Así es. Como vemos, estimados amigos y amigas que nos honran con su permanencia atrás de los televisores, delante de los televisores y escuchando las ondas de la radio AM 1190, queridos amigos y amigas, estamos tratando un tema de mucha actualidad en educación. Hemos hablado de los suicidios de los adolescentes por efecto del maltrato de la familia o también por las malas notas escolares, etcétera, pero no solo de eso, también de otras afecciones que observamos a diario, conductas que observamos en los jóvenes y en los niños y que no nos damos cuenta porque el maltrato en la familia, el acoso en los colegios, el bullying y todas estas cosas que están afectando terriblemente a nuestros niños. Ya volvemos en el siguiente segmento con más de su programa Mesa de Análisis y Educación.